Los secretos ocultos del monte del templo en Jerusalén que no quieren que sepas. ¿Por qué está prohibido que los judíos recen en su lugar más sagrado? ¿Qué es realmente bajo la cúpula de la roca? ¿Y por qué tres religiones creen que aquí comenzará el fin del mundo? El monte del templo es una colina en la ciudad vieja de Jerusalén, en la que fueron construidos el primer y el segundo templo de Jerusalén, ambos destruidos. La construcción del primer templo es atribuida al rey israelita Salomón en el siglo X a.C. y fue destruido por el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 587 o 586 a.C. El segundo templo fue erigido aproximadamente entre el 538 y el 516 a.C. por los judíos liberados de su cautiverio en Babilonia por el rey persa Ciro el Grande, y existió hasta el primer siglo de la era común, cuando el general romano Tito lo destruyó en el año 70. Del segundo templo solo se conservan algunas ruinas del recinto, siendo las más importantes el muro occidental o muro de las lamentaciones. El monte del templo también fue escenario de varios de los episodios más importantes en el ministerio de Jesús de Nazaret y alberga un complejo musulmán que incluye la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. ¿Por qué es un lugar sagrado para los musulmanes, judíos y cristianos, que hay oculto bajo los túneles del monte del templo? ¿Por qué muchos piensan que el Arca de la Alianza está enterrada bajo el monte del templo, que es la puerta dorada de Jerusalén, donde entrará el Mesías según los judíos? Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué es un lugar sagrado para los musulmanes, judíos y cristianos? Los lugares religiosos situados en el monte del templo han sido venerados durante miles de años por fieles del judaísmo, el cristianismo y el islam. El monte alberga el muro de las lamentaciones, vestigio del segundo templo de Jerusalén, y el lugar más sagrado del judaísmo, al que los judíos de todo el mundo peregrinan para leer los textos sagrados, meditar y hacer peticiones. La tradición judía ortodoxa sostiene que en el lugar en el que se encuentran las ruinas del segundo templo será erigido el tercero y último, con el advenimiento del Mesías. Debido a su extrema santidad, muchos judíos evitan caminar por el monte del templo para no hollar su suelo sagrado con sus pasos. El monte del templo es también un lugar sagrado para los cristianos. Según el Nuevo Testamento, Jesús expulsó a los mercaderes del templo judío, que habían convertido su recinto en un lugar poco pío. En el monte del templo se encuentra también la mezquita de Al-Aqsa, el lugar más sagrado del Islam en Jerusalén, la cúpula o domo de la roca, una de las obras más antiguas de la arquitectura islámica. La plaza de Al-Aqsa puede albergar 400.000 fieles, siendo una de las mezquitas más grandes del mundo. Según las narraciones islámicas, desde este lugar el profeta Mahoma ascendió al cielo. La piedra fundacional se encuentra dentro del monte del templo. La piedra fundacional o piedra fundamental son nombres que recibe una roca situada en el centro de la cúpula de la roca en Jerusalén. También es llamada la piedra perforada debido a que tiene un pequeño agujero en su esquina sureste, orientado hacia una caverna debajo de la roca, llamada el Pozo de las Almas. La tradición judía sostiene que la piedra fundacional se encuentra en el sitio en el que Dios inició la creación del mundo. Los primeros escritos islámicos sostienen que la cúpula de la roca, terminada en el año 691 de la era común, fue erigida en el punto en el que se encontraba el lugar santísimo, ubicación de la piedra fundacional. Estudiosos judíos han debatido por siglos la localización precisa de la piedra sagrada. El viajero judío de Navarra, Benjamín de Tudela, escribió en el siglo XII que el sitio se encontraba frente a la cúpula, en el emplazamiento del muro occidental. El rabino italiano del siglo XV, Abdías de Bertinoro, escribió en 1488: «Busqué la piedra fundamental, el antiguo lugar del Arca de la Alianza, y muchos me dijeron que está debajo de una cúpula alta y hermosa que los árabes construyeron en el templo. Pero el espacio bajo esta cúpula está asegurado, de modo que nadie puede acercarse a él, es decir, al lugar de la piedra fundamental, debido a su gran tamaño». Los túneles bajo el monte del templo. Por debajo de las calles del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén y del Muro de las Lamentaciones, discurren una serie de túneles. Un recorrido por estos túneles permite explorar el muro occidental, uno de los monumentos más emblemáticos de Jerusalén, desde dentro, y las visitas guiadas incluyen caminatas por los históricos subterráneos hacia el extremo norte de la Sagrada Pared.
Estos túneles se extienden por casi medio kilómetro por debajo de los inmuebles del barrio islámico, mientras que la parte visible del muro sobre la superficie tiene solo unos 60 metros. El rey Herodes el Grande ordenó en el año 19 a.C. la ejecución de un proyecto para ampliar el monte del templo, sumando al espacio parte de la colina del noroeste. Con ese fin fueron erigidos 4 muros de contención, ampliándose el monte hasta el doble de su área original, los cuales sobrevivieron a la destrucción del templo por los romanos en el año 70. A partir de entonces, gran parte del área fue cubierta y urbanizada, quedando expuesta parte del muro occidental. Las excavaciones, realizadas después de la victoria israelí en la Guerra de los 6 días, duraron 2 décadas y fueron muy complejas por la gran cantidad de inmuebles en la superficie y las sensibilidades religiosas. Muchos rabinos y arqueólogos creen que el Arca de la Alianza está oculta bajo el monte del templo. Según la Biblia hebrea, tras conquistar Jerusalén, el rey David decidió construir un santuario en el monte del templo para albergar el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, fabricado por Moisés, siguiendo unas precisas instrucciones de Dios. Sin embargo, Dios le prohibió a David construir el templo porque había derramado mucha sangre, y el santuario fue edificado por su hijo Salomón. De acuerdo con la tradición judía, el primer templo albergó el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, hasta que desapareció durante el saqueo y destrucción de Jerusalén, perpetrados por Nabucodonosor II en la penúltima década del siglo VII a.C. Según el libro del Éxodo, el Arca de la Alianza fue construida por los artesanos Bezalel y Aholiab, bajo la dirección de Moisés, a quien Dios le había dicho que debía ser de madera acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, y con unas dimensiones precisas, 2,5 codos de largo, por 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Esto equivale aproximadamente a 114 centímetros de largo y 68 centímetros de ancho y alto. Si bien se desconoce si el rey caldeo se llevó el arca a Babilonia o si la desmanteló para apropiarse de sus cubiertas de oro, muchos rabinos y algunos arqueólogos creen que los vestigios del sagrado cofre pudieran estar ocultos en algún lugar del monte del templo. Esta creencia se basa en que, ante la inminente llegada del ejército enemigo, los judíos probablemente pusieron a buen resguardo su objeto más sagrado. Las excavaciones arqueológicas en el monte del templo. En 1967, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel inició una excavación, empezando por la plaza del muro occidental hacia el norte, bajo el barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Desde 1986, los arqueólogos judíos comenzaron a excavar al pie del monte del templo, al sur de la mezquita Al-Aqsa, encontrando vestigios romanos, omeyas y cruzados. En 1970, los israelitas comenzaron excavaciones intensivas al sur y al poniente del complejo, y entre ese año y 1988, excavaron el túnel que discurría a lo largo del muro occidental del monte del templo, hacia el norte, desde la plaza de oración del Muro de las Lamentaciones. En estos trabajos se utilizaron ocasionalmente excavadoras mecánicas que, si bien estaban bajo la supervisión de arqueólogos, causaron debilitamientos estructurales y grietas en casas y edificios del barrio musulmán, lo que fue reconocido por las autoridades judías. En 1977 las excavaciones continuaron y se abrió un gran túnel antiguo bajo la zona de oración de las mujeres. En 1984 el Departamento de Arqueología del Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel excavó un túnel cerca de la parte occidental de la mezquita de Al-Aqsa, poniendo en peligro al Majlis islámico o edificio del Consejo, según denunciaron voceros musulmanes. Estas acusaciones fueron negadas por el arqueólogo israelí Israel Finkelstein, quien afirmó que la excavación más cercana a la mezquita estaba a unos 70 metros al sur. ¿Qué es el Sancta Sanctorum para los judíos y por qué puede que esté bajo el monte del templo? En la Biblia hebrea, el lugar santísimo, o Sancta Sanctorum, es un superlativo para hacer referencia al santuario interior del tabernáculo, el templo portátil de Moisés y sus israelitas, donde estos afirmaban que se verificaba la presencia de Dios. En la tradición hebrea, el área estaba delimitada por 4 pilares que sostenían el velo de la cubierta, bajo el cual se encontraba sobre el suelo el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de piedra que tenían grabados los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Según la tradición, Salomón depositó el Arca de la Alianza con las tablas de la ley en un aposento santísimo del primer templo llamado Sancta Sanctorum. El hijo de David construyó el primer templo precisamente para guardar el Arca de la Alianza. Como parte del primer templo de Jerusalén, del cual no se ha encontrado ninguna evidencia física, el Sancta Sanctorum se encontraba en el monte del templo, en una ubicación que es motivo de controversia. Los eruditos musulmanes y algunos judíos identifican su localización con la de la piedra fundacional de la cúpula de la roca. Otros estudiosos judíos señalan que el primer templo se encontraba al norte o al este de la cúpula de la roca. ¿Qué es la Cueva de los Espíritus?
La cueva de los espíritus o pozo de las almas es una cavidad parcialmente artificial, situada debajo de la piedra fundamental o piedra fundacional, en el santuario de la cúpula de la roca en el monte del templo. Durante la época de las cruzadas, los cristianos llamaban a la cueva el lugar santísimo, en alusión al santuario interior del antiguo templo judío que, de acuerdo con los eruditos modernos, probablemente estaba encima de la piedra fundacional. El nombre de Pozo de las Almas dado a la caverna surgió de una leyenda musulmana medieval, según la cual en el lugar se pueden escuchar los espíritus de los muertos, mientras esperan el día del juicio, una creencia que predomina más en el Islam chiita que en el sunita. La denominación de Pozo de las Almas también se ha hecho extensiva a una depresión en el suelo de la cueva, incluso a una hipotética cámara que algunos suponen que podría haber más abajo. La piedra fundamental es un lecho de roca expuesta situado bajo la cúpula de la roca y tiene un agujero en una esquina, orientado hacia el pozo. Los musulmanes la llaman la roca noble, y en el siglo IX el erudito sunita iraní, Al-Tabari, identificó la piedra con el lugar donde los romanos habían enterrado el templo de la época de los hijos de Israel. ¿Cuál es el significado del monte Moriah para los judíos? El monte Moriah, o Moriah, que significa en hebreo, ordenado por el Señor, es el lugar al que, según la Biblia hebrea, subió el profeta Abraham para sacrificar a su hijo primogénito Isaac, por mandato de Dios como prueba de fe. En el momento culminante, cuando ya se disponía a cometer el filicidio con un cuchillo, un ángel se le apareció a Abraham y le indicó un carnero que estaba enredado en un zorzal para que lo sacrificara. Según la exégesis del texto, Dios lo que pretendía era comprobar la fe de Abraham. Para los judíos, este pasaje bíblico es un llamamiento a su fe inquebrantable en Dios. Igualmente, la tradición judía asocia al monte Moriah con el monte del templo. Crónicas 3:1 señala: Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se apareció a David, su padre, en el sitio que David había preparado para ello, es decir, donde Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo. El pueblo judío conoce el monte Moriah como Har HaMoriah y Har HaVayit, expresiones que pueden traducirse como monte del templo. El monte Moriah puede ser el lugar donde crucificaron a Jesús. Los evangelistas fueron muy escuetos en sus referencias al lugar específico en el que fue crucificado Jesús de Nazaret. Juan 19, 17, 18 dice: Tomaron pues a Jesús y salió, cargando su cruz, al lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Lucas 23:33 señala: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Marcos y Mateo son aún más parcos en sus referencias al Gólgota. Según una tradición, Jesús fue crucificado en el monte Moriah o del templo, pero fuera de los muros del recinto religioso. Actualmente, el lugar preciso del Gólgota es motivo de acalorados debates, revestidos de argumentos con pocas certezas y muchas especulaciones. El término Gólgota proviene de la palabra aramea Gulgolet, que se traduce como cráneo, y que en las versiones en español de los evangelios se menciona como calavera. No hay evidencias en las escrituras de que el Gólgota fuera un punto alto, aunque por lo general los romanos realizaban sus crucifixiones importantes en lugares elevados para que su mayor visibilidad sirviera como escarmiento a la población, promoviendo su sumisión a las autoridades del imperio. También se ha señalado que cráneo sugiere una colina de forma craneal, aunque sin ninguna evidencia que lo asocie con el nombre de la elevación. Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, eligió el lugar donde ella creyó que Jesús fue crucificado. Se afirma que en el año 312, el emperador Constantino, en la batalla de Milvio, tuvo una visión o sueño, no se sabe bien, de una cruz en el cielo que le aconsejaba usar el símbolo de la cruz en la batalla. Constantino puso el símbolo de la cruz en los escudos de sus soldados y ganó la batalla de Milvio, como se lo había dicho su visión. Al año siguiente, el año 313, el emperador romano Constantino el Grande firmó la promulgación del Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución de cristianos. La isla Santa Elena, donde murió Napoleón Bonaparte el 5 de mayo de 1821, debe su nombre a la mamá de Constantino el Grande, Helena de Constantinopla, o Santa Elena para la Iglesia Católica y Ortodoxa. Helena de Constantinopla, cristiana desde hacía tiempo antes de la conversión de su hijo Constantino, y futura Santa Elena, viajó a Jerusalén y encontró la tumba de Jesucristo. Con la ayuda de los obispos Eusebio de Cesarea y Macario de Jerusalén, en el año 326, Helena identificó el supuesto lugar de la crucifixión de Jesús y la tumba de la que habría resucitado, en la que Constantino ordenó la construcción de un santuario. En este sitio del barrio cristiano, en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del monte del templo, está emplazada actualmente la Basílica del Santo Sepulcro, un complejo religioso considerado el lugar más sagrado de la cristiandad.
La iglesia ha sido objeto de numerosas restauraciones y renovaciones a lo largo de los siglos, especialmente para realizar reparaciones de los daños causados por incendios, terremotos, invasiones y otros desastres. El complejo está formado por un atrio situado en el lugar tradicionalmente asociado con el Calvario, una rotonda llamada Anastasis o Resurrección, donde Elena y sus acompañantes creían que Jesús había sido enterrado y de donde resucitó, y la gran basílica. Templum Domini de los Cruzados. Templum Domini o Templo del Señor fue el nombre que los cristianos cruzados dieron a la cúpula de la roca en Jerusalén. Durante el reino cristiano de Jerusalén de casi 2 siglos, entre los años 1099 y 1291, este majestuoso edificio de origen musulmán era tenido como uno de los principales símbolos de la ciudad y su imagen se utilizaba en la acuñación de monedas. Después de la conquista de Jerusalén por los cristianos tras la Primera Cruzada, la cúpula de la roca fue convertida en un santuario católico administrado por canónigos regulares. En principio, la roca alrededor de la cual se había construido el santuario fue dejada al descubierto, colocándose un altar católico sobre ella. Más adelante, la piedra fue revestida con mármol blanco y se erigió encima un coro de altar. En 1138 el Templum Domini había sido elevado al rango de abadía y en 1141 fue consagrado a Santa María en ceremonia presidida por el legado papal Alberico de Ostia. En una muestra de eclecticismo religioso, los sellos de los reyes cristianos de Jerusalén representaban simbólicamente la ciudad combinando la Torre de David, las murallas jerosolimitanas, la iglesia del Santo Sepulcro y la cúpula de la roca. La puerta dorada de Jerusalén por donde entrará el Mesías, según los judíos. La Puerta Dorada o Puerta de la Misericordia es el único portal oriental del Monte del Templo y uno de los 2 únicos accesos a la Ciudad Vieja desde el lado oeste. La puerta ha estado sellada intermitentemente por largo tiempo, datado de 1541 su último sellado, aunque se puede llegar a ella desde el Monte del Templo. Según los judíos, el Mesías entrará a Jerusalén, procedente del Monte de los Olivos, por la Puerta Dorada. Los cristianos creen que esta fue la puerta por la que Jesús entró a Jerusalén, a lomo de burro, durante la Pascua judía, creencia que es compartida por los musulmanes. La Puerta Dorada se encuentra en el tercio norte del muro oriental del Monte del Templo. Este muro fue edificado en al menos 4 etapas, bajo el rey judío Ezequías, en la época del gobernador Aqueménida, Zorobabel, durante la dinastía judía Asmonea y en el período herodiano. En sus Antigüedades de los judíos, el historiador romano del siglo I, Flavio Josefo, refiere a una puerta oriental situada en el extremo noreste del patio sagrado interior. Las tradiciones orales judías recogidas en la Mishnah mencionan una antigua calzada que iba hacia el este, sobre el valle de Cedrón, llegando hasta el Monte de los Olivos. El judaísmo les prohíbe a los judíos entrar al Monte del Templo. Pocas horas después de la captura del Monte del Templo por parte del ejército de Israel, durante la Guerra de los 6 Días en 1967, los grandes rabinos israelitas, Isera Yehuda Unterman y Yitzhak Nisim, solicitaron que se prohibiera la entrada al lugar a la población judía. Días después, el nombre del gran rabinato, el rabino Bezalel Holti, escribió un mensaje señalando lo siguiente: dado que la santidad del lugar nunca ha terminado, está prohibido entrar al Monte del Templo hasta que se construya el templo. Posteriormente, más de 300 rabinos prominentes respaldaron la prohibición. El consenso rabínico posterior a la década de 1960 ha sostenido el criterio prohibitivo del acceso de los judíos al Monte del Templo para no pisotear un lugar sagrado en el que probablemente están enterradas las tablas de piedra con los 10 mandamientos entregadas por Dios a Moisés. Según el libro del Éxodo, una confirmación de esta prohibición fue emitida en 2005. La mayoría de los rabinos jaradíes, que están entre los ortodoxos más estrictos, sostienen que la prohibición debe abarcar a judíos y gentiles. Sin embargo, un número creciente de rabinos ortodoxos modernos y de fieles del judaísmo están de acuerdo con las visitas y las alientan, particularmente por algunos sectores del Monte del Templo, cuyo recorrido ya tenía el visto bueno de importantes autoridades rabínicas medievales. Se descubrió un sistema de agua antiguo en el Monte del Templo. En 1864, el británico Charles Warren fue uno de los primeros arqueólogos a los que los otomanos, que gobernaban Jerusalén, les permitieron explorar bajo la superficie del Monte del Templo. Warren elaboró un mapa de un sistema hídrico del Monte del Templo que solo fue publicado en Internet en 2009, momento a partir del cual empezó a ser estudiado por especialistas. En el siglo XIX, Warren escribió: se accedía a los conductos de agua a través de un agujero en uno de ellos frente al Aqsa y se rastrearon hasta donde fue posible, pero la basura ha caído en muchos lugares y con excepción de 2 o 3, los conductos secundarios son demasiado pequeños para permitir el paso de una persona. Por la cantidad de aberturas observadas, debe haber una red perfecta de pequeños canales subterráneos en esta parte del área, pero sin excavación no se pudo rastrear.
Algunos estudiosos ahora creen que estos conductos identificados por Warren formaban parte de un antiguo sistema de aguas posiblemente relacionado con el Templo de Salomón. ¿Qué es la Cúpula de la Roca? La Cúpula de la Roca es un santuario musulmán situado en la parte central del complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del Templo, en la ciudad vieja de Jerusalén. Edificada por orden del quinto califa omeya, Abd al-Malik ibn Marwan, fue establecida aproximadamente entre los años 685 y 691, convirtiéndose en la obra arquitectónica islámica más antigua que se conserva en el mundo. Sus inscripciones representan las primeras proclamaciones epigráficas del profeta Mahoma y del Islam. La cúpula original se derrumbó en 1015, siendo reconstruida entre 1022 y 1023. El plano octogonal del edificio de la Cúpula de la Roca posiblemente se inspiró en la iglesia bizantina del Asiento de María, que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Su arte arquitectónico y mosaico se inspiraron en los palacios y templos bizantinos cercanos, aunque su apariencia exterior cambió significativamente durante el período otomano temprano. En este tiempo se colocaron en el exterior azulejos de colores brillantes, principalmente blancos y azules, y nuevamente su apariencia cambió en el periodo moderno, con la adición del techo adorado en 1961 y otras modificaciones en 1993. ¿Quién fue el califato omeya que construyó la Cúpula de la Roca? El califato o imperio omeya fue el segundo estado musulmán establecido después de la muerte del profeta Mahoma, siendo gobernado por la dinastía árabe omeya. La familia fundó un gobierno hereditario y dinástico que comenzó con Muawiyah I, gobernador de la Gran Siria y primer califa omeya después del fin de la Primera Guerra Islámica en 661, reinando hasta su muerte en 680. Tras la muerte de Muawiyah, los conflictos por la sucesión derivaron en la Segunda Guerra, emergiendo como vencedor Marwan I, perteneciente a otra rama del clan. Siria siguió siendo el principal centro del poder omeya, con Damasco como capital del califato. El califato omeya se extendió por regiones de Asia Central, el norte de África incluyendo el Magreb, e Hispania, en la actual España, donde controlaron los emiratos de Al-Ándalus, emergiendo Córdoba como una de las ciudades más importantes del mundo tanto en población como en avances científicos, con el concurso de importantes comunidades judías y cristianas. La Cúpula de la Roca está encima de un templo romano a Júpiter, tras 135 después de Cristo, y el primero y segundo templo de Jerusalén. La Cúpula de la Roca ocupa el espacio central del monte del templo, encima del lugar donde se supone que estaba el primer templo de Jerusalén, destruido por los babilonios en el siglo VII a.C., y sobre el mismo sitio en el que se construyó el segundo templo que los romanos destruyeron en el año 70 de la Era Común. Tras la destrucción del segundo templo en tiempos del emperador Vespasiano y del fracaso de la revuelta judía de Bar Kokhba del año 135 contra Roma, el Imperio Romano, bajo Adriano, construyó un templo en honor de Júpiter Capitolino. La Cúpula de la Roca fue erigida en el lugar de este santuario pagano. La piedra fundacional sobre la que se erigió la Cúpula de la Roca es de enorme importancia para las religiones abrahámicas, por la creencia de que fue el lugar donde Dios inició el mundo y creó el primer hombre, Adán. También se cree que este fue el lugar en que Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo Isaac para demostrar su fe. En 1993, el rey Hussein de Jordania donó 80 kilos de oro para la cúpula. Antes de la Guerra de los 6 Días, la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del Templo estaban bajo control del reino de Jordania. En 1955, el gobierno jordano comenzó un amplio programa de renovación de la Cúpula de la Roca, con fondos aportados por los países árabes y Turquía. En 1965, como parte de este proyecto, la cúpula se cubrió exteriormente con una resistente aleación de bronce de aluminio fabricada en Italia, que sustituyó a una de plomo. Tras la conquista israelí de Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja y el monte del templo, en 1967 se implementó el fideicomiso religioso musulmán para administrar los santos lugares islámicos del lugar. En 1993, el rey Hussein de Jordania vendió una de sus mansiones en Londres para comprar 80 kilogramos de oro por más de $8 millones, destinados a colocar la cubierta dorada a la Cúpula de la Roca. ¿Qué es Burak y cuál es su asociación con el monte del templo? El Burak es una criatura equina sobrenatural que, según la tradición musulmana, sirvió como montura al profeta Mahoma en su viaje entre la Meca y Jerusalén, y después en su ascenso a los cielos y retorno en el viaje nocturno que realizó desde el monte del templo. También se dice que transportó instantáneamente por grandes distancias a otros personajes de los textos sagrados, como Abraham. Aunque ningún texto antiguo dice que fuera alado, casi siempre representado con alas, de manera parecida a Pegaso, el corcel de la mitología griega que montó Belerofonte para derrotar a la quimera. Según la Enciclopedia del Islam, al-Burak es un término derivado de una palabra árabe que significa relámpago o relámpago emitido. También ha sido traducido con significados provenientes de los verbos brillar, centellar, resplandecer y similares.
De acuerdo con el historiador islámico del siglo VIII, Ibn Ishaq, el Burak transportó al profeta Abraham desde Canaán, cuando visitó Agar e Ismael en el área que hoy ocupa la Meca, en la península arábiga. Desde 1967 Israel mantiene el control militar, pero solo los musulmanes pueden rezar allí. La prohibición de índole religiosa contra los judíos no puede aplicar a los fieles de otras religiones, y los musulmanes son libres de visitar y orar en sus lugares sagrados del monte del templo, como la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. La prohibición contra los judíos se ha relajado un poco, y pueden entrar pero no rezar, ni portar objetos religiosos en el monte del templo. Estas visitas son casi turísticas, con determinados horarios y bajo la supervisión de las autoridades religiosas. La policía israelí gestiona el acceso y se encarga de eventuales problemas de orden público, pero los asuntos religiosos en los lugares sagrados islámicos corren por cuenta de la Waqf, una fundación musulmana. Los rabinos que defienden el acceso de los judíos al monte del templo exigen previamente una ablución o lavado ritual del cuerpo y una actitud de veneración en el lugar. También está prohibido entrar con calzado de cuero para respetar antiguos ritos del judaísmo. Una corriente rabínica más reciente defiende enfáticamente el acceso de los judíos al monte del templo para prevenir lo que definen como una creciente islamización del lugar. El misterio del templo de Salomón. Las excavaciones son otro problema complejo en el monte del templo, y en pocos lugares del mundo los arqueólogos tienen más contratiempos y restricciones para trabajar. En general, las complicaciones derivan de lo sensibles que son las relaciones en el lugar, desde el punto de vista religioso, especialmente entre judíos y musulmanes. Los trabajos de excavación afectan principalmente al barrio musulmán de Jerusalén, y actividades anteriores han causado daños estructurales en varios inmuebles. Desde el punto de vista religioso, los que tienen cosas que buscar con las excavaciones son principalmente los judíos, y en menor medida los cristianos, mientras que los musulmanes preferirían que dejaran el subsuelo en paz. Las restricciones a las excavaciones, por una parte, ayudan a preservar invalorables obras arquitectónicas judías, cristianas y musulmanas, pero por otro lado impiden continuar acumulando evidencias y conocimientos sobre una etapa crucial de la historia. En ausencia de excavaciones, probablemente no se sabría nunca con certeza histórica si el templo de Salomón o primer templo realmente existió, ya que no se dispone de ninguna evidencia física de él, y si los trabajos se realizan sin tomar una gran cantidad de complejas precauciones, pueden producirse daños irreparables en las obras existentes. Arqueólogos encontraron artefactos de la era del templo de Salomón en el 2016. En 2016 se informó que una serie de excavaciones adelantadas en los últimos años dio con los primeros objetos arqueológicos correspondientes a la época del primer templo de Jerusalén. Los pequeños objetos desenterrados por arqueólogos israelíes fueron fechados hace más de 2600 años, un periodo compatible con el templo de Salomón, o con lo que quedó de él después de la destrucción atribuida. Los objetos incluyen fragmentos de cerámica, huesos de aceitunas y partes óseas de animales, datados entre los siglos 8 y 6 a.C. Las excavaciones altamente sensibles se realizaron con la máxima discreción y contaron con la cooperación de Waqf Islámico, la entidad que administra los santos lugares musulmanes en el monte del templo. En 1990, un grupo de judíos quería empezar a construir el tercer templo de Jerusalén, en el monte del templo. El movimiento de los fieles del Monte del Templo y de Israel, también conocida como el Monte del Templo de los Fieles, es una organización radical del judaísmo ortodoxo con sede en Jerusalén, que se propone reconstruir el tercer templo en el Monte del Templo y restablecer las ofrendas mediante sacrificios rituales. Los miembros del grupo, fundado en 1967 por Gershon Salomón, un exoficial del ejército israelí, son conocidos como los fieles del Monte del Templo. En octubre del año 1990, el movimiento anunció que colocaría la primera piedra del tercer templo, lo que desencadenó disturbios en los que 17 palestinos murieron a manos de la policía israelí y más de 100 resultaron heridos. Después de los disturbios, la policía israelí prohibió la entrada de Salomón al monte del templo, y la reconsideración de esa prohibición fue delegada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado judío. Desde entonces, la influencia del movimiento entre los judíos radicales ha ido en declive, aunque conserva una presencia significativa. En las tres religiones existen profecías que vinculan el monte del templo con el fin de los tiempos. Las tres grandes religiones que remontan su tronco común en el profeta Abraham, judaísmo, cristianismo e islam, tienen en común narrativas que vinculan el fin de los tiempos con el monte del templo. El libro de Isaías profetiza la importancia del monte del templo. Isaías 2:2-3 señala: Y sucederá en el fin de los días, que el monte de la casa del Señor será establecido como la cima de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Y muchos pueblos irán y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Los textos judíos profetizan que el monte será el sitio de un tercer y último templo, que será reconstruido con la llegada del Mesías. La reconstrucción del templo ha sido un tema recurrente durante generaciones, y varios grupos judíos abogan por la construcción del tercero, para que se cumplan los planes proféticos de Dios para el fin de los tiempos, para Israel y el mundo entero. Los cristianos creen que la construcción del tercer templo en el monte del templo será el preludio de la segunda venida de Jesús, para entablar la batalla final contra el anticristo. Para los musulmanes, el profeta Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno desde el monte del templo, y este volverá a ser un lugar de importancia crucial durante el fin de los tiempos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los secretos ocultos del monte del templo en Jerusalén que no quieren que sepamos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.